Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos a este nuevo coloquio del IES, que lleva como título El momento político y constitucional, un título muy panorámico, pero que nos permite hablar de muchas cosas que están pasando en la inmediata contingencia como en la agenda un poco más larga que viene por lo menos desde el 2019. Así que para comentar los temas de hoy, temas constitucionales, políticos, históricos, de todo tipo, tenemos a tres invitados. Bueno, en estricto rigor son dos invitados y un hombre de la casa, pero que estamos muy contentos de poder conversar aquí con ellos tres. Primero tenemos a Claudia Hayes, que es doctora en Ciencia Política y profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Tenemos también a Sergio Muñoz Riveros, ensayista, analista político y columnista en diversos medios de comunicación. Y tenemos también a Rodrigo Pérez de Arce, abogado, magíster en sociología y subdirector del IES. Así que la estructura de este evento va a ser muy sencilla. La idea es que cada uno tenga 7, 8, 10 minutos para introducir, para después poder tener una conversación. Y aprovechando que esto es un evento limitado y que tiene proximidad al público, vamos a dejar también un espacio para que los que estén interesados puedan también hacer alguna pregunta. Así que sin más dilación, comencemos con la conversación. Quería que partiéramos por Claudia, si es que no hay problema, después seguimos con Sergio y terminamos con Rodrigo. Así que Claudia, Muchas gracias a Elías por la invitación. Un gusto compartir esta conversación con esta audiencia, con los panelistas aquí presentes. Y creo que es importante que tengamos conversaciones de este tipo porque están pasando cosas bien tectónicas, digamos, movimientos muy fundamentales de nuestro sistema político que yo creo que requieren una reflexión que siempre es bienvenida y que es interesante tener, sobre todo entre personas que no piensan igual, que yo creo que es algo muy necesario en la política chilena actual. El resultado, todos ustedes saben, el resultado de la elección al Consejo Constitucional fue bastante abrumador en beneficio del Partido Republicano, que se instala como un actor, yo diría nuevo, es un actor nuevo porque se creó el partido hace muy poco, es un partido que se creó, que nació, digamos, yo diría después del estallido, que se legalizó después y que obtiene 23 representantes. Ahora hay uno que está parece que va a quedar así como independiente, pero claramente obtiene los 21 votos que se necesitaban en el Consejo Constitucional para poder vetar cambios a la propuesta de la Comisión Experta, al anteproyecto de la Comisión Experta. En segundo lugar queda Unidad para Chile, que es básicamente la izquierda, es decir, la izquierda de Apruebo Dignidad más el Partido Socialista, que ya se han configurado como un bloque. La centroizquierda queda fuera, la centroizquierda de la Democracia Cristiana y el PPD, que no compitieron en la misma lista, compitieron en la lista Todo por Chile, no obtuvieron ningún representante. Ya ese sector le había ido muy mal también en la Convención Constitucional. Ahí no vemos un cambio tan dramático, diría yo, respecto del proceso anterior de la Convención Constitucional. El PDG no obtiene ningún escaño y hay un escaño reservado para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios. Esa es la configuración. Y Chile Seguro, por supuesto, la derecha tradicional, obtiene 11 representantes, que no es una buena votación comparada con el desempeño anterior histórico que ha tenido la derecha en Chile. Porque quedan terceros, digamos, después de Republicano y de Unidad para Chile, claramente Republicanos, o sea, parte de los votos que tradicionalmente hubieran ido para Chile Seguro se los llevaron Republicanos, y eso yo creo que configura un escenario nuevo, un poco distinto. Y ahí, respecto de la interpretación de esto, yo quisiera hacer 6 puntos, voy a ser súper breve, los voy a anunciar solamente para que los conversemos después. Por eso traje un torpeo para poder decir harto en como 5 minutos. Primero, es evidente que hay una volatilidad electoral enorme. O sea, hemos tenido pasos desde la extrema izquierda a la extrema derecha en muy poco tiempo. Esto ya lo habíamos visto incluso antes del ciclo que se inició con el estallido y con el proceso constituyente. Lo habíamos visto con la fluctuación Piñera-Bachelet, Bachelet 1, Piñera, Bachelet, Piñera.
Lo vimos en la primera vuelta con el triunfo electoral de Kast en primera prioridad, digamos, en la primera vuelta, y con el triunfo de Boric, que es el otro extremo, digamos, del espectro en segunda vuelta. Lo vemos con estas dos convenciones constitucionales, que muchos analistas han dicho la primera convención constitucional estuvo claramente a la izquierda del votante medio en Chile, esta segunda convención, este segundo consejo constitucional queda a la derecha del votante medio, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy relevante introducir la variable del voto obligatorio en el análisis que hagamos. O sea, el voto obligatorio cambia el escenario, y yo creo que hay una reflexión que hacer respecto del voto voluntario versus el voto obligatorio y qué pasa con todo ese electorado que concurre solamente porque está forzado a votar y que debería ser un electorado más desafecto, menos informado políticamente. El tercer punto es el tema de la polarización electoral. Hay mucha discusión sobre si está o no polarizado Chile. Yo creo que hasta ahora habíamos tenido un análisis en que lo que decían muchos analistas es que la sociedad chilena no estaba polarizada. Cuando se le pregunta a la gente no se identifica con los extremos. Sin embargo, lo que sí se había dicho, han dicho varios analistas, es que se veía venir una polarización en las élites. Las élites sí se estaban polarizando más, si bien la ciudadanía no se autodeclaraba como de los extremos, pero sí yo creo que esta, si es que era una polarización de las élites, claramente es una polarización electoral, no hay duda, y que tiene que ver con esta caída de los partidos tradicionales también, que representan quizá posiciones más centristas. Caída de los partidos tradicionales en el cuarto punto, una caída de partidos tradicionales tanto en la centroizquierda como en la derecha. La polarización electoral, como les decía, no parece ser un cambio cultural respecto de la adhesión política de la ciudadanía, pero sí ha surgido una nueva literatura sobre el tema de la polarización afectiva, de cómo la polarización no tiene que ver con identificarse con los extremos políticos, con decir, no, yo soy de extrema izquierda, yo soy de extrema derecha, sino con negar el pluralismo, básicamente, con la negación de la legitimidad de la diversidad política. Es decir, la polarización afectiva tiene que ver con una visión de la persona que piensa distinto como una persona mala, o sea, y por eso se habla de que es afectiva, no es ideológica, no es una polarización ideológica, no es esta persona está equivocada, sino que esta persona es mala, esta persona es tonta, ¿no? Es una descalificación de toda la gama, digamos, de lo que significa una persona que piensa diferente. Carolina Segovia ha estado trabajando el tema de la polarización afectiva en Chile, yo creo que eso es bien interesante. El quinto punto era, que quería mencionar es la superposición de las elecciones constitucionales y del debate constitucional con el ciclo electoral normal. O sea, también no hay duda que ha afectado al debate constitucional el hecho de que estemos discutiendo el tema constitucional sobre elecciones presidenciales, eso es bastante anómalo, y no hay duda que la elección de la Convención Constitucional estuvo teñida del rechazo al gobierno de Piñera, así como esta elección estuvo teñida del rechazo al gobierno de Boric. Y por último, creo que el fracaso, en sexto lugar, el fracaso del proceso anterior también marca un elemento que sin duda influyó en el resultado electoral. Hemos tenido muchas elecciones recientemente, hay un agotamiento del tema político y del tema constitucional, también hay un rechazo, yo creo, aparte de rechazo al voto obligatorio, el retorno al voto obligatorio, y hay un cansancio de la participación política en general, diría yo, junto con el desánimo de las personas que eran partidarias, de ese 38% que era partidario del proceso anterior y que seguramente una parte de ese electorado ha estado votando nulo o no considera legítimo este nuevo proceso. Entonces, para terminar el análisis de esto, yo diría que hay una agenda del estallido social y hay otra agenda posterior al estallido social. Y la agenda posterior al estallido social está marcada por el estallido social. Es una agenda de reacción al estallido social, de anhelo del orden, de anhelo de volver a la normalidad, a la tranquilidad, de rechazo a los rayados, a los movimientos sociales que habían tenido adhesión antes de eso, y con un cambio importante en factores de contexto como la economía, la pandemia, la seguridad pública, la migración. Yo creo que la actitud frente a los movimientos sociales que venían ya en aumento desde el 2010 por lo menos, o sea, ya por mucho tiempo, y sobre todo la movilización estudiantil del 2011, bueno, antes del 2006, el movimiento pingüino, etc. El apoyo hoy día se convierte en rechazo por efecto del estallido. Y lo segundo es el tema de esta idea de un voto destituyente, de un voto contrario, de un voto en contra de lo que se está proponiendo. Hemos tenido dificultades importantes para la representación política en los últimos años, y yo creo que esa dificultad tiene que ver con dos cosas. Primero, con la dificultad para conseguir adhesión
a proyectos programáticos. La primera convención no era adhesión a un proyecto, era rechazo a la Constitución del 80 y rechazo a los partidos políticos. Por eso tuvimos 2/3 de independencia en la Convención Constitucional anterior. Y este Consejo Constitucional también marca un rechazo al statu quo, un rechazo al sistema político. Es un voto de rechazo, yo creo. Hay muchos votos destituyentes. Y lo segundo, respecto de la dificultad de la representación política, es la dificultad de quienes salen electos para leer al electorado. O sea, hay una dificultad del electorado para apoyar programas y para construir alternativas políticas, y hay una dificultad de quienes salen electos para interpretar ese mandato electoral. Yo creo que la Convención Constitucional anterior se equivocó en su lectura del mandato electoral, y creo que hay un peligro de que esta Convención Constitucional, de que este Consejo Constitucional cometa el mismo error. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Un tema muy interesante para seguir conversando con varias preguntas que nos quedamos. Sergio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Es primera vez que estoy en el IES. Estoy muy agradecido de la invitación, Claudio. Muchas gracias. Y es un gusto compartir con Claudia y con Rodrigo en este panel. Primero, a veces los números hablan, solo a veces, ¿verdad? Creo que este es el caso. El resultado de la elección del domingo 7 entrega cifras muy contundentes, que algunos representantes del oficialismo intentan quitarle importancia, algo así como que esto lo tiene que... La contingencia se mezcló con la discusión constitucional. Bueno, es como contarse un cuento, ¿ah? Hubo un pronunciamiento muy claro, muy contundente de los ciudadanos que tienen verdadero interés por participar. ¿Ah? Creo que el voto obligatorio es cierto que influye, pero hay motivación. Tanto en septiembre como ahora hubo verdadera motivación. Ahora es muy importante, muy llamativo, ¿verdad?, que las cifras del plebiscito de septiembre y las de ahora coinciden casi exactamente, ¿verdad? Los votos de las listas oficialistas esta vez calzan con el apruebo, 37 y tanto por ahí. Y las listas opositoras también calzan casi exactamente con el rechazo. Algo hay ahí, evidentemente, ¿verdad? Hay una corriente que se ha ido consolidando, ¿verdad?, y que está motivada por ciertas cosas que creo que son esenciales: orden y seguridad, restablecimiento del respeto a la ley, aplicación de la ley en todo el territorio, rechazo a la violencia, poner todo el esfuerzo del Estado para contener el incremento de la delincuencia, enfrentar la crisis de seguridad pública, que es una cosa que aflige enormemente a amplios sectores de la sociedad. Sí, los números hablan, a veces hablan. Y todo lo demás creo que lo explica Isaac Newton. A lo mejor los estudiantes de ciencias políticas tienen que estudiar a Isaac Newton, o de sociología también. La tercera ley de Newton: para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto, ¿verdad? El principio de acción y reacción. Y todas las convulsiones vividas por la sociedad chilena en estos años, vamos para los 4 años, ¿verdad?, de lo que se llama estallido social, y yo todavía no me entero de qué tuvo de social aquello, octubre del 2019. ¿Qué tuvo de social? Podríamos analizar eso, ¿verdad? Esto da para coloquios, de seminarios, estudios, ¿verdad? ¿Qué hubo de social? ¿Qué progresos obtuvo Chile? ¿Qué ventajas obtuvieron los sectores desprotegidos, los estratos más necesitados de la sociedad chilena? Retrasos. Eso es lo que consiguió el país, desgraciadamente. Y bueno,
Y del estallido antisocial, lo que vino después, la convención, aquella convención que llevó a nuestro país, creo, al borde del despeñadero, ni más ni menos. ¿Qué suerte tiene el gobierno actual, incluso los partidos que colaboran con el gobierno actual, de que no haya triunfado el apruebo? Tienen suerte de que no haya triunfado el apruebo. El rechazo salvó a Gabriel Boric. Hagámonos una idea de que se hubiera aprobado esa constitución, que se hubiera aprobado esa constitución, que trozaba a Chile en varias naciones, que establecía el pluralismo jurídico, ¿verdad? Las autonomías territoriales indígenas, bueno, todo aquello que yo no sé cómo fue apoyado por gente respetable, ¿verdad? Que participó en los gobiernos de la centroizquierda, de la Concertación, y que avalaron ese proyecto, ¿verdad? Después, claro, estaban preocupados, parece, en la etapa final de la campaña, entonces decían, aprobar, pero para reformar, parece que se iban a revisar unas cuantas leyes interpretativas de aquel texto. Bueno, el presidente Boric se benefició del orden constitucional vigente, siguió siendo presidente, reconocido por el país como presidente. En un régimen parlamentario, un resultado como el del 4 de septiembre habría obligado a renunciar al gobernante. Claro que sí. Qué suerte que tenemos régimen presidencial, ¿verdad? Hay un mandato de 4 años, se sigue adelante, el Congreso sigue funcionando, incluido el Senado, ¿verdad? Que estuvo a punto de fenecer. Bueno, han pasado demasiadas cosas en la sociedad chilena en los últimos 4 años, ¿verdad? Y hay un capítulo que obliga a reflexión, a estudio. Yo espero que también en los institutos de ciencias políticas se esté estudiando las propiedades de la violencia, podríamos decir. Las propiedades de la violencia en la política. Como método. Hubo en aquel momento, ya terminó, en aquel momento del 2019, gente que avaló las peores formas de violencia y que ahora andan con cara de inocentes en los medios de comunicación, en el Congreso, en las universidades, hay que decirlo, bueno, en el gobierno también, sin duda, con cara de inocentes, avalaron aquello. Y no necesito recordar, ¿verdad? Para mí, que no soy creyente, una de las imágenes más duras que vienen de aquellos días es la quema de iglesias. La quema de iglesias. No podemos olvidar todo aquello, acción y reacción. Necesitamos, creo, que la sociedad chilena recupere el sentido de orientación, la calma, que respire hondo, que aprecie todo lo que tiene, todo lo construido, porque ocurre que esta ideología de la refundación intentaba anular lo construido por la sociedad chilena, por la nación chilena, en más de 200 años, ¿verdad? Creo que se cometieron graves errores. El presidente Piñera cometió un gravísimo error en el 2019 cuando creyó que constitucionalizando la crisis, ¿verdad?, se abría una puerta, una solución, ¿verdad? La gente entendió que el acuerdo aquel del 15 de noviembre era la paz garantizada. Y el acuerdo se llamó Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Claro, en fin, nos ha costado recuperar la paz. Y creo que es la demanda más profunda de la sociedad chilena. Creo yo que lo que viene debería promover,
¿verdad? La recuperación del sentido cívico, el diálogo entre quienes piensan distinto. Espero que este proceso que está en curso, segundo proceso constituyente, llegue a puerto, ¿verdad? Y que eso favorezca la recuperación de la calma, la recuperación del compromiso con la democracia. Creo que lo más grave que hemos vivido en los últimos años ha sido la deslealtad con la democracia. Creo que eso ha sido lo más grave. Y hay algunos que no se dan cuenta o no se hacen cargo de eso, no se hacen cargo. Incluso esta cosa de las protestas del 2019 nos dice cuando tenemos que asociarlo con la violencia. Traigo acá a colación un autor que está en el último número de la revista del IES, Raymond Aron, que decía: no busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia, sino en la realidad. La esencia de la democracia es la aceptación de la competencia pacífica. Solo hay democracia cuando los individuos, grupos y clases sociales aceptan las reglas de la competencia, así como su desarrollo pacífico. Cuando un grupo quiere llegar al poder a través de la violencia para hacer cambios que no pueden ser aceptados pacíficamente por otros grupos, salimos de la democracia para derivar hacia la guerra civil o la revolución. Hay que reafirmar la democracia, digo yo. Muchas gracias, Sergio. Rodrigo. Bueno, muchas gracias a Lies, aunque está en mi casa, obviamente igual es un honor poder hablar en público, compartir alguna idea. Mientras está todo pasando, yo creo que estamos como en medio de un terremoto, ¿no? Y estamos esperando a que pase un poco el movimiento para mirar qué quedó. Y por lo tanto todo esto es un poco noticia en desarrollo, ¿no? Y entre el domingo y hoy día han pasado también muchas cosas, muchísimas. Y unas que tranquilizan, otras que no tanto. Y por lo mismo todo análisis va a ser provisional y depende mucho de cómo se comporten los actores políticos, particularmente el Partido Republicano, que hoy día tiene la manilla constitucional, y el gobierno, que tiene la manilla de gubernamental, que es crucial en esto. Yo quería dividir mi exposición en tres ítems. Uno son cosas interesantes que aparecen respecto de la composición del electorado, que nos dice muchas cosas, como decía don Sergio. Segundo, respecto de los ganadores, particularmente el Partido Republicano, y después, muy rápido, sobre los perdedores de la jornada, que yo creo que también vamos a tener que ponerle harta cabeza a eso. Sobre la composición del electorado, contrario a lo que muchos pensábamos y dijimos en público, votó un montón de gente, votó apenas un poco menos de personas de las que votaron en el plebiscito de septiembre, ¿ya? Muchos veíamos con cierta preocupación que el desinterés iba a ganar acá, y la verdad es que al menos en participación electoral eso no pasó. Votaron 12 millones y medio de personas aproximadamente, ¿ya? Que es un montón de gente. Ahora, en el plebiscito de septiembre hubo 300.000 votos entre nulos y blancos, y ahora tenemos 2.7 millones de nulos y blancos, ¿ya? Con una muestra más o menos parecida. O sea, la misma gente, ahora tenemos 2.400.000 personas que por distintos motivos decidieron no expresar su preferencia. Y esos motivos son muy importantes y no basta como una sola causa para explicarlo. Una, obviamente, el cansancio constitucional, la fatiga respecto del proceso. Segundo, cierta indiferencia que puede estar causada por esto mismo. Tercero, una especie de protesta respecto de la elección en sí. Yo creo que las tres cosas conviven, pueden haber más, pero son las tres muy importantes, sobre todo si pensamos que aquí hay un plebiscito de salida. El proceso, claro, uno tiende a inmovilizarlo en el domingo, y la verdad es que queda un montón. Ahora, un dato interesante, y esto siempre dentro del análisis preliminar que uno hace, es que hay una relación lineal entre pobreza de la comuna y votos nulos y blancos. Es decir, mientras más pobre es una comuna, más votos nulos y blancos van a haber. Y eso yo creo que es un dato bien importante, ¿no? Más allá de quién ganó, de quién perdió, eso yo creo que para nuestra democracia
es algo que hay que mirar con detalle. Y el último tema respecto del electorado es preguntarse si este viraje muy marcado desde el plebiscito de entrada a la elección mayoritaria de los republicanos es una tendencia esporádica, digamos que seguimos en la frecuencia del plebiscito de septiembre, o si es algo que va a ir variando, ¿no? Porque el plebiscito es un rechazo, ¿no? Es una negación. Nadie ha tenido, salvo el gobierno, pero nadie tuvo que hacerse cargo de ese triunfo, en cierto sentido. Nadie tuvo que gobernar el rechazo. Y ahora, por primera vez, las fuerzas de la centro-derecha y sobre todo de la derecha van a tener que gestionar algo que es bien tremendo. Entonces nos podemos preguntar si estos votantes nuevos son más proclives a ser más conservadores, a mantener el status quo, a votar a la derecha. Y eso es una pregunta que no sabemos y hoy día no tenemos mucho cómo responder. Y una nota también respecto a lo que hablan de la composición de los órganos constituyentes. Jorge Fábrega publicó en su Twitter una muestra de la posición ideológica de los candidatos elegidos. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una, que son como que uno pusiera un espejo en la convención para la composición del Consejo. Entonces, pareciera ser que el Consejo es justo lo opuesto de la convención, ¿ya? No digo que sea lo mismo de partida porque votó una muestra muy distinta. En la convención votaron 43% de los votantes, ahora sobre el 80%. Y el segundo dato es que si el centro en la convención está en Beatriz Sánchez, hoy día está en Edmundo Luchanz. O sea, Edmundo Luchanz hoy día es el que parte la convención. Y Edmundo Luchanz es todo menos una persona, digamos, de centro, con mucho respeto, no viene de la UDI, y eso es bien interesante también de mirar. Sobre los ganadores. Yo aquí tengo una prevención respecto a lo que decía don Sergio. Ojo con la idea de la acción y reacción, porque hoy día, claro, viene la reacción, pero va a venir bajo ese prisma otra reacción de signo contrario. O puede venir. Y eso también va a ser un componente bien importante mirar. Sabíamos que a la derecha le iba a ir bien en esta elección, no sabíamos que le iba a ir tan bien. Es el mejor resultado electoral de la derecha en los últimos 100 años. Y hay que mirar el año 65, si no me equivoco, a la DC para ver un partido que tuviera números tan altos. Ahora, esta semana el Partido Republicano despejó dos variables que yo creo que son muy importantes para el éxito de este proceso. Primero, que van a respetar las bases, más allá de las voces marginales de gente que yo creo que se va a convertir en un problema para el Partido Republicano. Y segundo, todo indica que van a buscar que este proceso llegue a cierto éxito, cierto puerto. Pero tienen un desafío gigante respecto a cómo gestionar su triunfo. Es un triunfo demasiado grande, demasiado transversal en todo Chile, y se juegan, yo creo, la viabilidad de su proyecto completo en el éxito del proceso constituyente. En el fondo, nadie que tenga casi la mitad de los votos del órgano puede desentenderse de ese triunfo. Y la paradoja es que son los ganadores y administradores de un triunfo en un proceso que no querían ganar. Ahora tienen por delante el plebiscito de salida de las elecciones municipales y está buscando los datos respecto a esto. La elección municipal va a ser una de las pruebas importantes de esto. Y si uno mira, porque las municipales se ganan con mayoría relativa, ¿ya? O sea, uno tiene que tener el 51% de los votos. ¿Cómo se distribuyeron las comunas en Chile? De las 346, en 254 gana el Partido Republicano. Es decir, no son elecciones comparables, pero podríamos estar en un escenario en el cual el Partido Republicano tiene 200 comunas, una estimación no tan loca, 200 comunas gobernadas por alcaldes del Partido Republicano. Depende de muchas cosas, pero esa es la magnitud. Y eso sí que te permite consolidar un triunfo y una fuerza electoral que ya no es coyuntural, ya no es una golondrina que no hace volar. ¿Qué desafío tiene el Partido Republicano? Primero, ordenar sus filas, como lo dijimos. Muchos infiltros, mucha declaración altisonante, mucha encuesta media destemplada en Twitter, pero el riesgo es que esas voces que son más bien marginales se terminen comiendo al Partido Republicano completo. Segundo, refrenar su propio poder. No tienes oposición que logre hacerte peso en el órgano constituyente y tú mismo tienes que refrenarte. Y eso, la convención
mostró que no lo pudo hacer. La izquierda se autofagocitó. Y tercero, es traducir su agenda electoral: seguridad, migración, inflación, incertidumbre, oposición al gobierno de Boric, traducirlo en una agenda constitucional, que es muy distinto. ¿Qué va a decir el Partido Republicano respecto de derechos sociales, por ejemplo? Para la cual pareciera ser que no hay mucho material. Y muy rápido el tema de los perdedores. Yo creo que el gobierno, evidentemente, el gran derrotado de esta jornada. A mí me dan ganas de azotarme la cabeza contra la pared porque la coalición de gobierno se siga llamando a prueba de dignidad. Es que es un delito. ¿Qué sentido tiene que se llame a prueba de dignidad si la prueba perdió y dignidad, que era la palabra que trataba de cristalizar el estallido? Hoy día la verdad es que no tiene tanto sentido. Y se le va desgranando el choque al gobierno. Ayer Jaime Naranjo, socialista, decía que no se iba a cortar las venas por el impuesto al patrimonio y tampoco lo iban a hacer en el Partido Socialista. O sea, de a poco la coalición de gobierno se va desmigajando y quieren incorporar a la DC, pero en fin, uno se puede preguntar qué tanta guía te da incorporar a un partido que le fue muy mal electoralmente y que de hecho, bajo las nuevas reglas del sistema, quedaría fuera de la elección, ¿no? Y muy rápido el tema de Chile Vamos, mantiene su porcentaje respecto de la elección de convencionales, ¿ya? Pero queda muy disminuido respecto al Partido Republicano, y ahí las preguntas que tiene son muy grandes, porque pareciera ser que el gobierno le está tirando centros a Chile Vamos, que tiene la presión de ese lado, pero también de subsumirse con los republicanos. Ayer Pepa Hoffman, secretaria general de la UDI, decía que Chile Vamos no era que la UDI no era un partido de centro-derecha, sino que de derecha. Ahora no sabemos muy bien qué significa eso, pero sobre todo, y con esto cierro, Joaquín, no hay mucha claridad en qué defienden la UDI, RN y Evópolis. No sabemos muy bien qué hay, y eso contrasta con la nitidez del Partido Republicano, que en fin, yo creo que le está dando guaraca en muchos sentidos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Han salido muchos temas, muchas cosas muy interesantes con respecto a los actores que están participando en este escenario, con respecto a lo que es llegar a buen puerto también de este proceso. Yo creo que profundicemos en unos momentos en esa pregunta. Con respecto al gobierno, podemos profundizar también en el Partido Republicano, pero antes quería hacer una pregunta que algo que no es secundario en todo este proceso, que se ha enfatizado mucho con respecto al modo en que se han organizado las elecciones y los distintos mecanismos de participación. Y tú, Claudia, en tu exposición dijiste que había un cierto cansancio de participación, que es algo paradójico, que puede tener cierta paradoja, y que yo creo que es un desafío en el cual hay que hacerse cargo. Yo entiendo que tú estás también ahora con esa pregunta rondándote día a día. Entonces, si podrías profundizar un poco en la situación que parece reflejar los resultados, y cómo se puede empezar a reconstruir algo en un órgano que parecía que va a estar un poco más escéptico al modo en que se ha visto tradicionalmente esa participación, o más que tradicionalmente, en las últimas etapas que hemos vivido. Bueno, mi impresión es que como producto de la crisis institucional de los partidos, esto que algunos han llamado los partidos hidropónicos, esta ruptura entre las cúpulas partidarias o el sistema partido y las bases sociales, hemos tenido un aumento de los movimientos sociales tuvimos, digamos, desde que pasó la época del 90. O sea, yo diría que al inicio de la transición a la democracia los partidos tenían una alta legitimidad, los partidos políticos, porque mal que mal los partidos políticos habían conducido la transición a la democracia, habían estado proscritos todos los partidos del centro a la izquierda. Entonces tenían una épica que conectaba con bases sociales. Además había habido movilización política partidista por mucho tiempo. Desde el retorno a la democracia, mi diagnóstico, digamos, que la Constitución del 80 planteó trabas a la expresión de las demandas sociales, de las demandas populares, a través del sistema de partidos, de una forma que aumentó la brecha entre ciudadanía y sistema de partidos. Ahora,
no quiero decir que la Constitución sea lo único, jamás he tratado de afirmar una cosa así, pero creo que a un problema general que ha existido con la relación entre representantes y representados en el mundo se añadió el problema constitucional en Chile, y eso llevó en los años 90 a esta desafección que algunos como que resumían en la figura del Chino Río, de que la gente no está ni ahí. Algunos pensaban que eso era positivo, una clara desmovilización, que también es una reacción, citando un poco a Sergio, ¿verdad? O sea, es una reacción a todas las protestas de los 80, el cansancio que produjo también la movilización quizá para recuperar la democracia. Pero lo cierto es que en los 90 se produjo una desmovilización y empezó a aumentar la brecha entre ciudadanos y representantes y a bajar la participación electoral. Después del 2012, cuando se hizo la reforma del voto voluntario, la participación siguió cayendo, llegamos a tener elecciones con 1/3 del electorado, los partidos perdieron adhesión, vimos este fenómeno que después se sinceró, digamos, de los padrones abultados, los partidos perdieron, los partidos se manejaban como sin democracia interna, y esto de la izquierda a la derecha, este es un diagnóstico compartido en todo el sistema político, eran como manejado por su dueño, digamos, y entonces yo creo que toda esa crisis de la representación política a través de los partidos políticos alimentó la movilización social junto con otras cosas más complejas, porque todas estas cosas son multicausales, pero alimentó bastante este aumento de la movilización monotemática, de la movilización por una cosa específica, y junto con la desafección de estos programas más ideológicos, más generales. Y la despolitización también, o sea, yo creo que años de un discurso antipolítico y de que la política es mala y de que la política son puros intereses particulares y que en el fondo la política es una cosa de los dueños de los partidos que están buscando beneficiarse a sí mismos, contribuyó, yo creo, a esa despolitización que canalizó en movimientos sociales con agendas muy específicas que aparecieron también junto con un recambio generacional a partir de los 2000 y a partir de mediados de los 2000, con el movimiento pingüino, con el movimiento estudiantil, con el movimiento ambientalista, y con una serie de movilizaciones que tenían que ver con agendas que no fueron canalizadas por el sistema político, en parte por las trabas institucionales, y con una agenda de inclusión, porque yo creo que el problema de la Constitución no es solamente haber impedido políticas redistributivas, sino que también es haber impedido políticas de mayor participación social, o sea, la exclusión de grupos que por primera vez encontraron, o sea, de las disidencias y minorías sexogenéricas, de los pueblos originarios, de una serie de voces que estaban acalladas y de las regiones versus el centro. Todas esas agendas emergieron en movimientos sociales específicos. Tuvimos más de una década de movimientos sociales que llamó la atención del mundo porque Chile era un país tan ordenado, tan institucional, y de pronto aparece todo esto por debajo. Entonces hemos visto en editorial, no sé, las mejores editoriales del mundo empezaron a escribir sobre el auge de los movimientos sociales en Chile, que vino junto con la desinstitucionalización. Yo creo que otra señal importante de la crisis, digamos, de la política para canalizar demanda, no es solo el movimiento social, sino también la judicialización. O sea, para cosas que no se podían resolver políticamente a través del Congreso, que es la forma de canalizar el conflicto, se resolvieron ya sea en la calle o en los tribunales, porque la política no estaba dando el ancho. Y yo creo que esa crisis de la política es lo que nos ha llevado a donde estamos y lo que genera el terreno para votos que no son programáticos, para votos populistas, para votos extremos, para la desinstitucionalización y la pérdida de adhesión a programas políticos. Sobre la participación específicamente, yo creo que eso ha generado, hubo mucha participación, los encuentros de Bachelet, alguna gente considera que 200.000 personas es poco, pero eso era una participación muy intensa, la de los ELAs de Bachelet y los cabildos, etc. 200.000 personas participaron en reuniones, algunas larguísimas, de 8 o 9 horas, para hablar de la Constitución. Eso no es normal, ¿no? O sea, una sociedad normal no se pasa 8 horas hablando de la Constitución. O sea, eso muestra un problema, yo creo, o que la gente vinculó quizá algunas cosas con algo que consideraba un problema, y participó mucho, y yo creo que el fracaso del proceso anterior, el desempeño de la Convención Constitucional, debates que no lograron cuajar. O sea, yo creo que la Convención tenía agendas que no eran agendas sociales compartidas. Yo creo que la Convención anterior, que voy a tratar de ser corto, pero la Convención anterior trató de ser muy participativa, pero no lo fue realmente. Fue una convención que no estaba vinculada a las bases sociales, como quedó demostrado en el plebiscito de salida. La participación llegaba tarde, fue desordenada, no fue una participación donde realmente hubiera incidencia de las organizaciones sociales, digamos, en la convención. Los movimientos sociales
presentes en la convención, como decía, 2/3 de la convención eran independientes, atomizaron mucho el debate, dificultaron mucho la negociación política. Mostraron, yo creo, que los independientes no son la solución al problema de la política. Y yo creo que esta convención va a mostrar que los expertos tampoco son la solución, porque no hay atajo. La democracia requiere programas políticos, requiere partidos, requiere estructuras complejas, no monotemáticas. Y bueno, entonces el desafío hoy día es cómo invitar a la gente a participar en este nuevo proceso que aparece muy controlado desde arriba, muy controlado por las élites, muy alejado de la gente con esta idea de los expertos, y hoy día, después de la elección, además, muy predeterminado, porque hay una fuerza política hegemónica que tiene capacidad para pasar a planadora, o sea, tiene todos los votos que necesita para hacer la constitución que quiera. Entonces yo creo que el incentivo para llamar a la gente a participar en este mes de la participación que tenemos del 7 de junio al 7 de julio, en el que estamos trabajando desde la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, coordinada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero con participación de 50 universidades en todo el país, tenemos un desafío muy grande de decirle a la gente, aunque los representantes, digamos, tengan la posibilidad de pasar a la agenda que quieran, la voz de la ciudadanía es importante igual, es importante participar, pero yo creo que va a ser muy complejo movilizar esa participación. Muy interesante cómo hacerse cargo de ese desafío. Sí, me parece que tú querías decir algo con respecto a la participación. O sea, sobre varias cosas. Sobre varias cosas. Sí. Que yo tengo una pregunta de una cosa que habías dicho tú, quizás después podemos ir profundizando, algo que mencionó Rodrigo también, que se dice en muchas ocasiones que tanto por los desafíos a largo plazo del Partido Republicano, por las aspiraciones presidenciales, como con respecto a las urgencias que tiene Chile, que es necesario cerrar el capítulo constitucional, que es muy importante que este proceso llegue a buen puerto. Y listo, y ahí seguimos la conversación. ¿Qué significa que llegue a buen puerto? Porque hay muchas maneras, hay muchos caminos que se pueden tomar y no es evidente. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? Yo creo que llegar a buen puerto es revitalizar el pacto por la república, es decir, renovar la adhesión sin cortapisas, sin dobleces al régimen democrático, a la democracia liberal, representativa. Cuando hablamos de participación estamos hablando, por supuesto, también del voto, ¿verdad? Qué tremenda participación la del domingo. 12,5 millones, ¿verdad?, de personas opinaron, ¿verdad?, sobre el rumbo del país y también la gestión del actual gobierno, sin duda. Por lo tanto, yo creo que eso ahora lo va a conseguir este proceso, nadie lo sabe, en realidad, nadie lo sabe. Entre otras cosas, qué imaginativos los diputados y senadores, ¿ah? Gran responsabilidad por las convulsiones y los enredos y las confusiones de estos años la ha tenido el Congreso. El Congreso, que se hizo a un lado de las definiciones del 2019 y creyó que creando otro parlamento, en la práctica fue eso, ¿verdad? Crear la convención era como crear un segundo parlamento para que resolviera el asunto constitucional, cuando el Congreso estaba en condiciones de definir reformas al texto constitucional, como se había hecho en todos los gobiernos anteriores. 200 reformas de distinto grado, de distinto nivel, en los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera. 200 reformas. No se puede hablar de la Constitución del 80. Ya prácticamente el texto original ya no existe. Y lo que existe vale la pena conservarlo, pues. Claro que sí. El Banco Central Autónomo, ¿cómo no conservarlo? Por cierto que sí. Ahora, pasa que con el diseño actual, hay un comité de expertos que está elaborando un texto que va a tratar de defender. Bueno, primero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que votar en esta etapa, ¿verdad? Y luego ir a sostenerlo ante el Consejo elegido. Y allí puede haber, por cierto, ¿verdad?, diferencias, discrepancias, pero además los expertos van a quedar en condiciones de discutir con los elegidos. Muy raro esto, ¿eh? Es raro, francamente raro. Imaginativo los parlamentarios chilenos. Muy imaginativo. Y van a tener sí, solo derecho a voz, claro, los expertos, solo derecho a voz. Van a votar los elegidos.
Bueno, y además hay otro organismo del cual nadie se acuerda, ¿verdad? El Comité Técnico de Admisibilidad. Y además en la estructura esta, ¿verdad?, de las universidades, ¿verdad?, para la participación de la gente. Yo no sé cómo se las va a arreglar el Consejo, ¿eh?, para compatibilizar, ¿verdad?, la opinión de los expertos, lo que venga de los ciudadanos, qué sé yo, bueno, y todo esto con un plazo, ¿verdad? En noviembre tienen que tener un texto. ¿Qué pasa si fracasa esto? ¿Qué pasa si al final, por distintas razones, no hay un acuerdo o hay un acuerdo precario? ¿Qué pasa? Y que el pronunciamiento ciudadano se vuelva muy conflictivo, podría ocurrir, por distintas razones. Ya hay grupos de la izquierda radical que se desembarcaron de esto y ya están denunciando de que aquí hay un acuerdo de las élites, ¿verdad? Y están preparando el voto de rechazo. Es increíble la vuelta de todo, que ha tenido todo esto. Yo espero, es un deseo, ¿verdad?, que las fuerzas políticas principales, ¿verdad?, que van a estar representadas en el Consejo, actúen con sentido nacional, porque esta cosa de estar sacando cuentas respecto de lo que le conviene al partido, ¿verdad?, pensando en la elección municipal del próximo año y luego las parlamentarias, bueno, enreda todo. Lo que le conviene al país es estabilidad, gobernabilidad, orden de una buena vez, detener la violencia. ¿Qué pasa en la Araucanía y en la macrozona sur? Es que ya nos acostumbramos, ya aceptamos que eso es parte de la normalidad, todo lo que ha ocurrido incluso en esta semana, en la Araucanía. Esta semana, incluso agredido un consejero, ¿verdad? Un consejero elegido, agredido a balazos. Es lamentable que respecto de este asunto, respecto de las manifestaciones de vandalismo que sigue habiendo en fechas memorables, 1 de mayo, por ejemplo, ¿verdad?, y ahora viene el 11 de septiembre, haya todavía veleidades, actitudes veleidosas de parte de ciertos sectores. Y bueno, esto está generando profundo rechazo. Lo que más rechaza, creo yo, la gente en este momento es eso, la inseguridad, la violencia, el que la ley no se aplique. A propósito, Rodrigo, cuando hablo de acción y reacción, eso no queda cristalizado, ¿verdad?, con la última reacción. Viene otra, ¿verdad? Una reacción genera nuevas acciones. Vivimos en una sociedad compleja, en donde hay interacciones de lo político, lo económico, lo social, lo psicológico, lo sanitario. Lo vivimos, todo el efecto de la pandemia, lo sanitario. Todo eso está en movimiento. La sociedad está en movimiento. Por eso es que gente que pudo votar en determinado momento por un partido, bueno, visto el comportamiento de ese partido, cambia su opción, pues, cambia. Por eso sería un error creer que la votación del republicano es una votación, digamos, doctrinariamente de derecha, ¿verdad? Creo que no es así, como tampoco lo era en el pasado, que quienes votaban por la democracia cristiana, por ejemplo, ¿verdad?, fueran cristianos fervorosos. No, veían a la democracia cristiana como una fuerza de moderación, de equilibrio, de sensatez. Todavía existe la democracia cristiana, ¿ya? Está cuesta abajo, pero cuidado, los partidos son duros de matar. El Partido Radical, que sacó una mínima votación el domingo, tiene más de 100 años y ha pasado por todo tipo de episodios. Partido Socialista, la misma cosa. Bueno, son duros de matar. Yo creo que, a propósito de tu pregunta, lo más importante es que la democracia real, la democracia que tenemos, es decir, la construida durante la transición, de eso se trata. La democracia real que ha estado amenazada por democracias imaginarias, para un país imaginario, ¿verdad? Estamos parafraseando a Nicanor Parra, por supuesto, ¿verdad? Bueno, que la democracia real resista, y vaya que ha resistido. Creo que tenemos un país resistente.
Creo que tenemos un país resistente, que ha resistido muchas cosas, muchas veleidades, deslealtades, traiciones, oportunismos de todo tipo, pensamiento correcto en tantas partes. Gente que para evitar la funa estaba dispuesta, en las universidades particularmente, a cualquier cosa, a darle la razón a los jóvenes de la Molotov, a los jóvenes dispuestos a imponer sus razones de ese modo. Entonces necesitamos sostener la democracia real, y esa democracia real ha significado que desde el año 1989 se han elegido 4 gobiernos de centro-izquierda, 2 gobiernos de centro-derecha y 2 gobiernos en los que ha participado el Partido Comunista. Fíjense ustedes, Constitución del 80 se sigue diciendo, y ha habido 2 gobiernos del Partido Comunista. Algunos líderes socialistas también repitieron eso de la Constitución del 80, y ocurre que de todos los gobiernos, los 8 gobiernos que ha habido en todos estos años, en 6 gobiernos ha estado el Partido Socialista. Bueno, hay que, yo creo, ponerse serios, hay que tratar de pensar en el futuro del país, en dar estabilidad, y yo espero que el remesón vivido por el país el 7 de mayo nos ayude a tener una actitud de mayor sensatez, de mayor diálogo y de mayor entendimiento. Le hago la misma pregunta sobre ese llegar a buen puerto también a Rodrigo, que algo había posado en su participación anterior. Bueno, obviamente llegar a buen puerto primero es proponer un texto y que ese texto sea razonable y aprobado y compartido por la amplia mayoría de la ciudadanía, porque en Chile no se puede permitir un tercer proceso constituyente con un órgano elegido especialmente. Sería francamente delirante, y esto tiene que ver con que un pacto social es mucho más que un pacto constitucional. Un pacto social implica, obviamente, una constitución que entregue reglas claras para el sistema político, pero también certezas para la ciudadanía en ámbitos muy sentidos, la seguridad, ciertas prestaciones de parte del Estado, posibilidades de que la propiedad privada sea respetada, en fin, ese tipo de cosas también están involucradas en un pacto social. Yo creo que en esto además hubo un error muy profundo en la izquierda durante el periodo del estallido, que fue ver la impugnación del gobierno de Sebastián Piñera, que en algunos momentos fue muy desleal, con 2 acusaciones constitucionales al presidente, que no es menor, que se confundió la impugnación de ese gobierno con un ataque al poder del Estado en sí. Hay una frase de Tocqueville que hablando hace casi 200 años, lo resume en fin, maravillosamente. Celebran que está cayendo el rey, pero no se dan cuenta que es el poder mismo el que está en los suelos. Y yo creo que hoy día el Estado de Chile es un Estado que tiene menos poder para hacer cosas, y en parte tiene que ver con un ataque que hubo contra la derecha en ese momento. De hecho, esto es una tesis que no es mía. Max Colodro la escribió hace ya bastante tiempo y creo que envejeció bien. Parte de la izquierda le negó la legitimidad a la derecha para gobernar. Y eso yo creo que es algo que hay que mirar, porque está muy en la médula del proyecto del Frente Amplio. ¿Qué cosas creo que sostendrían este pacto social? Creo que son cosas bastante mínimas para partir. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, el respeto por la autoridad, la no violencia, para partir. Y además, evidentemente creo que si estamos en lógica de pacto social, implica ciertas situaciones que son importantes para las personas. Digamos, aquí no nos podemos desentender de sufrimientos que bueno, hoy día con la inflación son más patentes, pero que precariedades, incertidumbre en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía, en materia de seguridad, que creo que son importantes. Y lo último que veo con mucha preocupación por lo mismo, porque quien ocupa quien detenta el gobierno, cuando lo hace mal, no solamente se hace daño a sí mismo, a su coalición, sino al poder mismo. Yo estoy muy preocupado porque
no sé si Gabriel Boric está construyendo más autoridad, no son atribuciones, ¿eh? Más autoridad, más espalda, más respaldo político o menos autoridad. Eso, porque eso va a horadar las posibilidades del que viene más adelante y las posibilidades de su gobierno. Digamos, el incidente del tobogán es una tontera, ¿no? Pero yo me pregunto si es que ahí no hay un problema. Porque él es quien tiene la conducción de este gobierno y es el gobierno en gran medida que tiene que meter los proyectos de ley que sostienen este pacto social que excede lo constitucional. Entonces, lo veo con bastante preocupación. Primero, obviamente, que se rechace el texto. Segundo, que la política no haga el sistema político no haga su pega en el Congreso. Y tercero, que el gobierno no gobierne, ¿no? Porque además eso coincide con todos los esquemas del Partido Republicano y que de nuevo se puede llevar la pelota para la casa. Muchas gracias, Rodrigo. Ya son casi las 2 y no quiero monopolizar yo todas las preguntas, aunque tengo varias más, porque sé que en el público van a haber algunas preguntas, así que si quieres, Claudio, partimos contigo. Muchas gracias, y gracias por estar acá de Elías, a todos los panelistas. Mi pregunta es para don Sergio, sin prejuicio que el resto de los panelistas quiera decir algo al respecto. Y básicamente la siguiente, yo coincido con lo que ha dicho don Sergio respecto a las críticas del fracaso de la convención y los problemas que tenía, respecto a cómo la centroizquierda en algún minuto renegó de su obra y eso le pasó la cuenta. Y en eso, matizan más, matizan menos, estoy de acuerdo, pero donde tengo las dudas, y esto una diferencia, es con que me da la impresión que en lo que usted ha dicho subyace algo así como una crítica frontal, y quizás me equivoco, usted me corrige, respecto al hecho mismo de haber continuado el proceso constituyente. Y a mí me parece que eso es más discutible porque hay que ponerse en los pantalones de quienes lideraron la campaña para el rechazo, que fue una campaña muy transversal, donde incluso el Partido Republicano, hoy día victorioso, aceptó participar en una franja cuyo eslogan era "recházala por una mejor", en que esa actitud, esa palabra empeñada, fue lo que permitió que el rechazo fuera transversal. Entonces, claro, yo era, así, por decirlo coloquialmente, un ferviente impulsor del rechazo, pero por lo mismo es que a mí me parece que había que cuidar esa transversalidad que se había construido para no perder el capital político acumulado. Entonces, yo no sé qué opción le quedaban a las fuerzas de centro-derecha, si es que además concedemos en que se requiere estabilidad política, en que el tema constitucional no puede seguir abierto. O sea, ¿cuál habría sido, si que yo estoy leyendo bien lo que usted quiere decir, quizás estoy leyendo mal, pero cuál habría sido la opción real concreta que tenían partidos de centro-derecha que habían hecho compromisos con las fuerzas de centro-izquierda de buscar un nuevo proceso que fuera diferente al anterior, que disminuyera los riesgos? Y entonces, claro, si es que la opción era simplemente no, aquí se cierra rechazo y sigue todo tal cual, ¿será viable, era posible? Quizás hay otra alternativa, pero ¿cuál sería? Ahí es donde yo me pierdo un poco. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho actores políticos que querían ser fieles a su palabra, cumplir lo que pactaron y hacerse cargo de cerrar el tema constitucional? Primero, yo no sé cómo razonan los dirigentes de la derecha y cómo actuaron, qué motivaciones tuvieron en esta etapa. Critiqué unas declaraciones de Javier Macaya, a ti te consta, ¿verdad?, cuando habló de que la firma de Gabriel Boric en un nuevo texto despejaba el futuro, prácticamente, lo voy a entender así. Parece que Camilo Escalona opinaba algo parecido. Yo no sé si la firma de Gabriel Boric vale algo en este momento, si vale mucho, poco, nada, no lo sé. Tengo dudas. Esto de que la firma tenga un valor per se, creo que ni hace 3 años, ni hoy, se necesitaba un cambio completo de la Constitución. Creo que en 2019 era perfectamente posible que los negociadores, todos parlamentarios a todo esto, se hubieran puesto de acuerdo si es que había problemas constitucionales propiamente tales y hubieran mandatado a las comisiones de constitución de la Cámara y del Senado para proponer una propuesta de cambios a un texto que ya había sido muy reformado. Todos saben, ¿verdad?, aunque algunos parece que lo ignoran a propósito, el texto actual lleva la firma de Ricardo Lagos Escobar, y no por casualidad,
porque las reformas del 2005 fueron de gran alcance, de gran alcance, pero además continuaron las reformas, después con Michelle Bachelet 1 y con Piñera 1 también. Bueno, por lo tanto, el asunto esto de partir de cero, partir de la hoja en blanco, desmantelar, ponerlo todo en discusión, ha sido el error de partida. Malo el diagnóstico, malo los remedios. Malos los remedios. Ahora, a partir del rechazo de septiembre, pero es cierto, había habido en la campaña compromiso, necesitamos una que nos una, ¿verdad? Una y buena, una nueva y buena, bueno, todas esas cosas que se decían. Curiosamente, mucha de la gente que decía esas cosas ni se daba a la tarea de mirar el texto actual. Es útil mirarlo para ver qué tenemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que vale la pena cuidar y qué es lo que vale la pena cambiar. Cambio y continuidad, ese equilibrio siempre que es tan importante, cambio y continuidad, ¿verdad? Entonces, bueno, el movimiento en todo caso, Claudio, se prueba andando. Veremos cómo termina este proceso, ¿verdad? Veremos cómo termina. Esperemos, yo creo que ojalá que no haya nuevos enredos, nuevas convulsiones. El país ya ha tenido suficiente, ya, además del asunto propiamente constitucional, al común de los ciudadanos, digamos, ya están como fastidiados, digamos, ya hay hartazgo, ¿qué tanto siguen discutiendo? Vamos a ver, yo hice una pregunta antes, ¿qué pasa si fracasa este proceso? Pues no contesté. Nada, no pasa nada, el país sigue funcionando. Ahora, ¿significa que el debate constitucional desaparece? No, de ninguna manera. A lo mejor se atreven los senadores y diputados a entrar en materia. Fíjense que los senadores y diputados han demostrado la flexibilidad de la Constitución actual organizando procesos constituyentes, pues. Con reformas constitucionales, ¿verdad? Se han organizado ya 2 procesos constituyentes. Hay algunos que están pensando que pueden organizar un tercero. Bueno, no, dejémonos de broma. El Congreso tiene que hacer su trabajo, tiene compromiso frente a la República. El debate constitucional perfectamente puede continuar en el Congreso, ¿verdad? Pero tenemos que atender muchas otras cosas, ¿verdad? La economía no va a crecer este año, ¿verdad? El pronóstico más optimista habla de un 0,3 o un 0,5. Es un problema real, un problema complicado, ¿verdad? Hay que resolver los problemas de salud, de educación, bueno, la seguridad pública, que angustia a mucha gente, Bueno, también hice una pregunta respecto del sur. ¿Qué va a pasar en el sur? Y allí, desgraciadamente, tendrá que llegar un momento en que el Estado sea capaz de imponer la ley. Porque el apaciguamiento ha dado muy malos resultados, muy malos, y ahí hay responsabilidad de todos los gobiernos anteriores, ¿ya? El bandolerismo crece en el sur, el terrorismo crece en el sur. El Estado tiene que proteger a la población, esa es la prioridad. Y habrá que tomar las medidas adecuadas para conseguir por fin la paz en el sur, la paz en todo Chile. Perdona. ¿Había otra pregunta por allá al fondo? Sí, tengo 2, pero voy a ver si puedo ser bien breve. Uno de la señora Hayes, uno de los 6 puntos que tocaba, que yo estaba pensando que esto de hacer elecciones populares para elegir gente que discuta una cuestión de largo plazo, yo creo que ya, dos veces que yo creo que demuestra que es una aberración. O sea, no es posible que la gente que vota se abstraiga de la coyuntura del momento de pensar, ¿qué es lo que quiero yo 40 años más? Eso no es posible. O sea, ya llevamos 2 veces seguidas que se está demostrando que eso es una aberración. O sea, claro, la primera vez dijeron, no, que la culpa es lo independiente. Ahora no viene independiente y lo mismo. Entonces, yo creo que ya esa cuestión, esa receta de elegir gente, especialmente para pensar en una tarea de largo plazo, o sea, eso no cuaja. O sea, la gente se puede tender a votar por la contingencia del momento, aunque le digan que está eligiendo para la Constitución, pero eso la gente no procesa eso. O sea, simplemente vota por que la migración, que la inseguridad, que la inflación, que no va a pensar, que yo quiero que el Tribunal Constitucional no tenga control preventivo. No. O sea, yo creo que ese diagnóstico, yo creo que ya, o sea, después de este segundo que puede pintar por fracaso, yo creo que ya sería hora de enterrar eso y decir simplemente, no funciona. O sea, pienso yo, no sé qué piensa usted. Y para Rodrigo, con respecto
a los incentivos de los republicanos. O sea, claro, uno dice, si esto se rechaza, sigue la constitución de Pinochet gana. No sé qué tanto gana. O sea, no sé qué tan bueno sería para ellos decir que lo vamos a hacer fracasar, porque así sigue la constitución de Pinochet, poco gobernamos. No sé si eso les convenga mucho a ellos. No sé. dije eso? ¿Ah? No, te lo No, te preguntaba qué pensaba. Ya que pienso de... Claudia. Sí, no, bueno, yo pienso que efectivamente no es lo usual que se convoque a las urnas a la ciudadanía para votar una nueva constitución. Yo creo que esto es una anomalía, no es algo deseable, ojalá no hubiéramos tenido que hacer esto. Yo creo que si el sistema político hubiese democratizado a tiempo, por ejemplo, si en la transición se hubiese hecho una asamblea constituyente, un pacto como hubo los pactos de la Moncloa en España, un acuerdo político, yo entiendo que algunas personas consideran que hubo suficiente pacto en el año 89 con las reformas constitucionales. Yo no lo veo así, yo lo veo como un pacto que siempre mantuvo la balanza inclinada, donde se mantuvieron enclaves de la dictadura a través del texto, porque no hubo una conversación como ocurrió en España, donde derrotado el franquismo se sentaron las distintas fuerzas políticas y negociaron una constitución. Aquí no ocurrió eso, aquí la centroizquierda, desde la democracia de la izquierda, propuso algunas reformas, la dictadura aprobó las reformas que quiso, y las que no quiso no las aprobó. Y las reformas que quiso fueron las reformas mínimas para permitir llamar a esto democracia, porque hubiera sido muy difícil decir que se había producido la transición democrática con el artículo 8 y la proscripción del Partido Comunista y del Partido Socialista, que habían sido fuerzas parte del sistema político democrático en la historia de Chile. Hubiera sido difícil defender que esto era realmente una transición a la democracia con partidos de esa envergadura proscritos. Hubiera sido difícil llamar a esto democracia con las personas todavía en el exilio, entonces hubo que cambiar la regulación de las normas de los estados de excepción que seguían vigentes cuando terminaba el estado de excepción. Personas exiliadas en virtud del estado de excepción seguían exiliadas para siempre. Hubo cambios, yo no digo que no hubo cambios, pero creo que no se logró subsanar con ese pacto de la transición, o como se le llame, la ilegitimidad de normas impuestas en dictadura, como por ejemplo la regulación del agua. Cuando se trató de cambiar la regulación del agua en la Constitución y con 12 votos en el Senado era suficiente para impedir el cambio de la regulación del agua, yo creo que eso genera una sensación de cancha desnivelada, de que hay normas que están en la institucionalidad que no llegaron ahí democráticamente, con la que la mayoría de las personas no está de acuerdo, y que han actuado como una camisa de fuerza sobre el sistema político, impidiendo la realización de algunas políticas públicas, impidiendo que cuando se ganan los votos en la urna se puedan hacer algunas cosas. Por ejemplo, cuando el presidente Lagos quiso en el auge, introducir elementos de solidaridad entre el sistema público y el sistema privado de salud, era inconstitucional. Yo creo que los fallos del Tribunal Constitucional, y también hay que decirlo, la actitud hiperpolitizada del Tribunal Constitucional, contribuyeron a desprestigiar la Constitución como un acuerdo equitativo y generaron una sensación de cancha desnivelada que terminó por vincular en la época de los movimientos sociales problemas prácticos, problemas que sí son los problemas por los que la gente vota, como el acceso a la salud, a la educación, las pensiones, con el sistema político. Pero yo estoy de acuerdo en que no es normal que se le esté preguntando a la gente por el sistema político. La gente no tiene por qué entender sobre el régimen político ni sobre sistemas electorales. Y generalmente no se pronuncia sobre esas cosas. Yo creo que hemos vivido una anomalía producto de enclaves de la dictadura que mantuvieron una cancha desnivelada en nuestro sistema político. Los incentivos para el Partido Republicano son complicados, porque yo creo que lo que tienen que hacer todas las fuerzas políticas, y nadie ha logrado hacerlo en los últimos 4 gobiernos, y a lo que podemos sumar la convención y el Congreso, es conducir procesos con eficacia, mostrar resultados, ¿no? Eso no es solamente culpa de que sean incapaces, sino también que la dinámica política exige resultados muy rápidos, y que tenemos además demasiadas elecciones muy seguidas. Entonces todo el rato estamos cuestionando a quien ejerce el poder. Entonces, claro, yo creo que para el Partido Republicano hoy día tienen que saber conducir con eficacia un proceso que paradójicamente no quería, y eso es tremendamente difícil. Ahora, a mí sí me parece, y en esto tengo una diferencia con Sergio, respecto de la relevancia de la Constitución, porque si uno se retrotrae al momento en el que se toma el pacto constitucional y se decide constitucionalizar un problema, un conflicto social, la política no tiene más herramientas. O sea, yo estoy de acuerdo con usted que hubiera sido mucho más deseable que el Congreso tomara la manilla constitucional y hiciera cosas, pero no me parece que tuviera espaldas, y no las tiene hoy día tampoco, espaldas de legitimidad social. Evidentemente tiene las atribuciones para hacerlo, yo no voy a cuestionar para nada eso, pero si tú quieres
ejercer la fuerza, que es uno de los problemas que tenemos. Si tú quieres ejercer la fuerza con eficacia, necesitas un consenso político y social que hoy día el Congreso y el gobierno no son capaces de producir. Y ese es digamos, el problema de las izquierdas gobernando hoy día. Porque tienen el presidente Boric, que cuando ejerce la fuerza no es creíble. Le dicen el voltereta, es una caricatura, una payasada. A mí me parece muy bien que se las haya dado. Pero no tiene credibilidad, por ejemplo, para ejercer la fuerza que eventualmente se requiere en la macrozona sur. No tiene la fuerza suficiente para enfrentar al narco que asola a nuestro país. Y por último, un tema del problema de la legitimidad que mencionaba Claudia. Tengo, en fin, de exponer por qué la Constitución del 80 varió considerablemente respecto de su redacción original, sería largo, pero a mí me parece que hay un problema muy serio ahí con que todas las alternativas de cambio constitucional desde el 89 en adelante, que hemos tenido procesos de muy distintos signos, han sido incapaces de mostrar, primero, legitimidad ciudadana y segundo, eficacia para gestionar el poder. Y hemos tenido procesos hechos en el Congreso, hemos tenido plebiscitos, hemos tenido procesos participativos como el de la presidenta Bachelet y ninguno ha logrado ganar la espalda que tiene lamentablemente nuestro marco institucional, que de alguna manera tiene uno de sus soportes en la Constitución vigente. Y eso yo creo que es una reflexión que es importante para las izquierdas, porque nos basta con cuestionar, impugnar el ordenamiento vigente para ganar la partida. Eso no es suficiente. Muchas gracias, Rodrigo. Habían otras preguntas. Les voy a pedir que hagamos una ronda general muy cortita, muy al callo, y después terminamos con una última presentación de cada uno para así alcanzar todas las cosas. Oye, yo solo quería recordarle a Claudia que su referencia al artículo 8, si mal no recuerdo, el artículo 8 fue derogado dentro de las negociaciones. Eso es lo que los dije. últimos días de Pinochet, o sea, hace 30 años que desapareció el artículo 8, y todavía hay gente, intelectuales como Claudia, que hace referencia al artículo 8. Que justamente eso fue lo que Ese era mi argumento. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo Claudia. Ese era mi argumento. Claro. Tú lo usaste como diciendo, este es el tipo de cosas que tiene la Constitución. Que yo No, sé. yo dije que no se hubiera eliminado eso. Justamente fue una de las cosas que dijo que se estaban cediendo en Eso era lo mínimo para poder llamar a esto. Por eso, 30 años después, cuando se Perdón, muy corto. Claudia mencionó en dos oportunidades la participación ciudadana. Efectivamente, en la convención podría decir que hubo participación ciudadana, pero nos enfrentamos, yo fui uno de ellos, a una convención con oídos sordos a lo que recibía. Ahora, en esta oportunidad está el sistema con las universidades, la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Hasta qué punto esto es real o es solamente un saludo a la bandera? Porque tenemos un texto, que es el de la Comisión Experta, que es bastante rígido. Y tenemos después 21 votos del Partido Republicano que van a decidir lo que ellos quieren, ¿ya? Dentro de ese marco. Entonces, esa es mi pregunta: ¿hasta dónde esta participación ciudadana es real o es saludo a la bandera? Perfecto. ¿Habían otras preguntas? ¿Las juntamos todas? ¿Sí? Yo quería decir de que yo creo que el Partido Republicano tuvo tremenda oportunidad, pero menos que la que tenía originalmente la primera convención, porque ellos tenían la ilusión de la gente. Hay que recordar que es un fenómeno afectivo, que la política llegó hasta Tinder. La gente ponía en su hola, tantos años, bikini, apoyo a la nueva constitución, etc. Ahora están de viaje, o sea, la tolerancia a los estingos va a ser mucho menor. Republicanos creo que no tiene la carta blanca que tenían los otros. Eso. Perfecto. Sí, Jorge, si usted no me nombre. Bueno, mi amigo de afuera de Chile, ahí me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con Chile? 3 diseños, o sea, en una década, 3 diseños de procesos constitucionales totalmente diferentes uno del otro. El que se la zona poniendo la presidenta Bachelet, ahí
el que se lanzó en noviembre del 2019 y este de ahora. Diseño totalmente diferente y donde los constituyentes son totalmente diferentes, en todos, porque en el de la Bachelet no alcanzaron a ver constituyentes. O sea, eso es de loco. ¿Ah? Eso nadie lo entiende. Pero acá en Chile los binólogos, los politólogos lo asumen como algo normal. Eso yo no lo entiendo. Segunda, hay dos puntos concretas. Siempre los analistas sobre el tema político en general, yo veo de que hay muchos temas de que lo excluyen totalmente del análisis que son claves. Uno, la política a nivel local. ¿Ah? La ciudadanía, o sea, de Plaza Italia para abajo, ¿ah? y de la Florida para el sur, ¿ah? y para el norte igual, la mayoría de la población, su vinculación con el Estado es con el Estado, con la expresión comunal del Estado, y después con el gobierno. ¿Ah? Esas son las variables. Y yo veo que la gran mayoría de los analistas, los que van a la televisión, los que escriben los diarios, no hacen consideración de eso. ¿Ah? Entonces, y ahí, o sea, la gran mayoría de la gente lo que votó es, bueno, ¿qué candidato está respondiendo a las cosas que más me están preocupando, ya sea en mi terreno o ya sea porque me convencieron la televisión de que eso es importante? Eso. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la opinión sobre la gestión de la televisión y de los medios de comunicación con respecto a la última elección? Ahí estuvieron los 4 canales poniendo como el gran tema, el tema central, y ahí era el tema de los migrantes y el tema de la delincuencia y los asaltos. Ahí. Y eso fue lo que favoreció a los republicanos. ¿Ah? Pero no veo a nadie se atreva a tocar el tema de la gestión de los medios. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? Perfecto, había una última pregunta, por favor. No, súper breve. Claudia mencionó el tema de la polarización de las élites como parte del problema y del control de las élites de los procesos constitucionales, lo que da como resultado la polarización de los procesos constituyentes. Mi pregunta es bien simple, es si uno observa quizás en una aproximación bien tosca que en las 3 comunas, que antiguamente llamaban las 3 comunas del rechazo, que uno podría decir, donde hay mayor cantidad de lo que uno podría decir la élite socioeconómica y cultural, no aparece, que estoy hablando en esta elección, ser el área más polarizada, más bien al contrario. Cuando uno ve el mapa de la región metropolitana, uno podría decir que es el único lugar en la región metropolitana donde hay una tendencia más bien hacia la derecha, pero es la centro-derecha. El resto está hacia Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Republicano. Y lo pregunto porque esa ha sido una tesis bien reiterada siempre, incluso Pablo Stúzar la ha esbozado muchísimo hablando de que lo que requiere el país es una tregua de las élites. Entonces, simplemente quería preguntar cuál es su visión respecto a ese punto. Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Tenemos unos minutos antes del cierre. Quizás puede partir Claudia, ya que además hay una pregunta muy interesante sobre la participación que en este proceso que tiene sus rigideces, pero que es un tema que ya habíamos hablado. Y aprovechamos también de hacer un cierre con las cosas que quieras decir y complementar. Ya, muchas gracias. Bueno, esa pregunta, la pregunta de la participación, yo creo que es una pregunta compleja, ojalá tuviéramos más tiempo. La convención anterior, decían, tuvo oídos sordos a la participación. Yo no creo que este Consejo Constitucional vaya a tener oídos más sordos que la convención anterior, de ninguna manera. O sea, si ha habido alguna sordera va a ser como mínimo equivalente. Yo tengo la esperanza de que sea menor, porque de hecho la convención anterior tuvo un problema práctico de que la participación ciudadana se dio al mismo tiempo que estaba negociando las normas. Entonces, algunas veces estaban escuchando audiencias en las comisiones de normas que ya habían sido zanjadas. La forma de aprobar las normas era norma a norma y después que se aprobaba una norma no se volvía atrás, no había una revisión global del texto y por lo tanto, si la norma ya estaba zanjada, la participación llegaba tarde, digamos. Además, creo que es importante entender que la participación ciudadana no es, ni fue en el proceso anterior, ni es en este proceso algo que reemplace a los órganos representativos, y yo creo que es correcto que así sea. La participación no es representativa. El hecho de que alguien junte 15.000, 20.000, 30.000 votos para una iniciativa no significa que eso sea representativo de los 13 millones de electores. Entonces, los sesgos de participación pueden llevar a visiones distorsionadas de la voluntad ciudadana. Como decía antes, el problema que tenemos es leer la voluntad ciudadana. ¿Qué es lo que quiere decir la gente?
¿Quiere decir con mi plata no? ¿O quiere decir queremos un sistema de reparto en las pensiones? Porque ambas posiciones coexisten en la sociedad. La sociedad es compleja y por lo tanto yo creo que es importante que la participación se entienda como un elemento adicional que informa el debate político, pero que el debate político tiene que ser, a mi juicio, esencialmente representativo, pero abierto a la deliberación pública. Una deliberación que, como señalaba el señor, tiene el grave problema en Chile de la concentración de medios, de que no tenemos medios de comunicación que nos ayuden a construir un debate ciudadano que sea más equitativo. Los sesgos que vemos en la participación política y los sesgos de financiamiento de la política también existen en los sesgos mediáticos. Sobre la participación en este proceso en particular tiene un montón de problemas que lo hacen peor que en el anterior. Primero, todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado del desgaste, del cansancio, de que la convención parece que ya estuviera todo zanjado con la votación que tiene el nuevo Consejo Constitucional, pero tiene al menos dos ventajas, yo creo. Primero, que está mejor organizado, o sea, está organizado de manera que todo se pueda escuchar, todo se puede recibir y todo se puede sistematizar. Hay un trabajo, podríamos decir, técnico que no existió en el proceso anterior, y que es que todas las audiencias públicas, por ejemplo, van a ser grabadas, transcritas por un software, sistematizadas y entregadas a un grupo grande de personas que van a hacer el análisis cualitativo. Entonces, vamos a tener una visión mucho más fidedigna de la participación ciudadana y además, el segundo factor, que yo creo que es mejor, más oportuna, porque va a estar esto listo a finales de julio. Entonces, toda la sistematización de la participación va a llegar cuando todavía queden varios meses de discusión en el Consejo Constitucional. El Consejo tiene que terminar su informe en octubre y después todavía van a venir algunos ajustes. Entonces yo creo que el hecho de que podamos decirle al Consejo Constitucional, mire, 5.000 personas participaron en audiencias públicas, de estas 5.000 un 20% se planteó respecto del derecho a la salud de esta forma y un 15% de esta otra forma. Eso va a ser un argumento importante en la discusión política dentro del Consejo y ojalá en la interacción entre la discusión, entre esa discusión dentro de las personas que toman la decisión, lo que algunos autores llaman los públicos fuertes, y el público débil, que es el público que está en interacción con esa discusión a partir de la esfera pública, de los medios de comunicación, de los debates de la tele, de la radio, de la discusión social, de los partidos políticos, etc. Yo creo que hemos tenido un muy pobre debate público en Chile en las últimas décadas, lamentablemente. Y creo que eso también aplica esto de que cuando uno dice participación ciudadana, la gente dice, ya, pero ¿esto es incidente o no es incidente? No funciona así la democracia, no funciona uno a uno. Porque finalmente el resultado de esa voluntad de ser un sistema plebiscitario es menos democrático que el sistema representativo, donde interactúan todas estas cosas y que permite reflejar la complejidad de la sociedad. O sea, tratar de pensar que todo Chile piensa de una manera empobrece la calidad de la democracia. La democracia es compleja. Por eso, bueno, tenemos todos los problemas que tenemos. Sobre el tema de la política local, yo no podría estar más de acuerdo. O sea, y yo creo que la política local es lo que motiva finalmente el voto de la mayoría de la gente. O sea, la gente que votó por republicanos para que vaya al Consejo Constitucional a defender la seguridad pública y el buen nombre de carabinero, francamente, o sea, eso no tiene nada que ver con el debate constitucional, o tiene muy poco que ver, porque quizá tenga algo que ver, pero no se define en el debate constitucional, que a mi juicio está centrado en el tema del Estado Social y Democrático de Derecho. Para mí, la discusión constitucional hoy día es si se va a mantener el Estado subsidiario que hace inconstitucional ciertas propuestas de política pública redistributiva o no. Es el corazón. Si eso se aprueba, entonces la centroizquierda va a considerar que esta constitución supera las trabas de la constitución anterior. Si eso no prospera, digamos, como es posible que ocurra, por lo menos, quizá probable, entonces eso no va a resolver el problema. Ahora, si no se resuelve el problema, yo pienso que esto va a perpetuar una tensión en la sociedad chilena que no va a ser mañana. Obviamente no está hoy día el ánimo para otro estallido social, pero sí va a mantener el discurso de la ilegitimidad de las normas. O sea, yo espero, sinceramente, que prospere este proceso constituyente, que tengamos una mejor constitución que la anterior y una constitución que habilite más la democracia. Y bueno, de la televisión, la campaña de los migrantes, la delincuencia, yo creo que, bueno, cualquiera que prende la tele y tiene que pasar 40 minutos viendo asaltos, portonazos, algunos ridículos. Y, digamos, el tema de las campañas, habría mucho más que decir sobre eso. Hubo un lanzamiento hace poco tiempo de un libro sobre el pluralismo político en televisión, que es súper interesante, y creo que nos debemos como sociedad también bastante discusión sobre el tema del pluralismo. Y
Y por último, el tema de que las 3 comunas del rechazo no son de republicanos, bueno, creo que eso también, el tema de las élites o la ciudadanía es un tema. Yo no sé si se puede atribuir a polarización ideológica el voto republicano, cuando es un voto de una solución rápida a problemas inmediatos. El problema de la seguridad es un problema acuciante hoy día, y una promesa de una solución rápida es un problema que todos sabemos que es complejo. Sin duda que el voto republicano tiene algo en común con el voto del Frente Amplio. O sea, es un voto destituyente, es un voto que apela a un cambio drástico y a producir cosas distintas que el voto de derecha tradicional no porque sea menos de derecha el electorado de las 3 comunas, sino porque es un electorado que ha apoyado proyectos políticos que han estado en el poder, que es un poco lo que decía antes Rodrigo. El voto de la UDI quizá ideológicamente no es tan distinto del voto de republicano o de alguno, pero es un voto de personas que han estado a cargo del gobierno, que han tenido que ceder, que han tenido que negociar, que han comprendido que las cosas no son tan fáciles y que por lo tanto hoy día tienen menos espalda para hacer discursos de soluciones de la noche a la mañana. Soluciones express, que son las que propone el republicano, y las que ha propuesto también alguna gente de la izquierda, efectivamente, o las personas que planteaban el cambio constitucional como una bala de plata que iba a resolver todos los problemas sociales que íbamos a hacer Finlandia el día siguiente. Yo creo que hubo algo de ese discurso también en la izquierda respecto al cambio constitucional. Muchas gracias, Claudia. Sergio, si tomaste unos minutos para cerrar y responder. Creo que la pregunta más reveladora, más importante, la hizo nuestros participantes. ¿Qué pasa en Chile? ¿Verdad? ¿Qué es lo que deben preguntarse en otros lugares? ¿Qué le pasa a los chilenos? Digamos? ¿Cómo han estado en toda esta cosa? Y teniendo además el país que tienen, el país envidiable que tienen, lo dicen desde muchos lados. Teniendo el país envidiable que tienen, preguntémoselo a los venezolanos que han llegado a Chile, ¿verdad? Con esperanza de tener una vida mejor, o los colombianos, los peruanos, los haitianos, ¿verdad? Vinieron a este país, precisamente, han ido a otros también. ¿Qué pasa en Chile? Y yo creo que tiene que ver con que nuestro país se extravió, ha vivido un largo extravío en todo este periodo, y las causas son varias, son múltiples, pero las causas políticas han sido determinantes. La degradación de la política, ¿verdad?, ha influido mucho en todo lo que nos ha pasado. Somos todos distintos. Somos todos diversos, ¿verdad? ¿Cómo convivir en la diversidad? Ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo convivir en la diversidad? Se supone que la Constitución lo que tiene que asegurar son las reglas de convivencia, ¿verdad? Los límites al poder, la protección de las garantías de los ciudadanos, las garantías individuales, ¿verdad? De manera que la Constitución sea aquel pacto que compromete a todos, o a la gran mayoría. De eso se trata. Si la Constitución es vista como una plataforma política donde hay que meter aquellas reivindicaciones, aquellos lemas, aquellas proclamas, ¿verdad?, que han hecho sentido a un grupo político, estoy pensando en el Frente Amplio, por supuesto, que nació a la vida política pidiendo asamblea constituyente, pues. Y nacieron a la vida política gracias a las grandes alamedas que construyó la transición. El Frente Amplio recorrió las grandes alamedas construidas por la Concertación y después se benefició de la protección de la Concertación. Los primeros diputados del Frente Amplio protegidos, cupos protegidos por la Concertación, ¿verdad? Entraron al Ministerio de Educación con Bachelet II, en fin, y pedían asamblea constituyente. Cuando recuerdo asamblea constituyente, me viene a la mente la bancada de parlamentarios por la asamblea constituyente, que era la cosa más ridícula que podía haber, y la hubo. Parlamentarios integrando una bancada por la asamblea constituyente. La senadora Isabel Allende, me acuerdo que llamaba a marcar AC en el voto del 2013, AC, ¿verdad? Ella, senadora de la República,
con plena legitimidad institucional. Bueno, ha habido mucha locura, mucho delirio, mucho oportunismo en estos años, ¿verdad? Estamos pagando las cuentas, hay algunos que se han librado de pagar las cuentas, ¿eh? El golpismo de izquierda se ha librado de pagar las cuentas. Y nos va quedando más claro lo que pasó en el 2019. Los indultos del presidente Boric ayudaron a que tuviéramos más claridad respecto del 2019. Los insurrectos con prontuario indultados por el presidente Boric, ¿verdad? Qué deuda enorme contrajo, al parecer, la fuerza gobernante con aquel mundo, el mundo octubrista, el mundo de los saqueos. Nos han pasado muchas cosas, pero yo soy optimista, a pesar de todo. Soy optimista, creo que el país es resistente, que hemos superado pruebas difíciles, pruebas muy duras. Hay una cosa muy importante: vivimos en democracia. El país ha cambiado mucho, la institucionalidad ha demostrado capacidad de cambio, tal capacidad de cambio que está gobernando Boric. Fue elegido Boric presidente, ¿verdad? Y el Frente Amplio tiene ministros, embajadores, etcétera. Ha cambiado harto el país, Ahora se trata de que el cambio, ¿verdad?, no lleve al país por la mala ruta, ¿verdad?, que seamos capaces de hacer crecer económicamente el país, que el desarrollo social siga presente, ¿verdad? Necesitamos integrar a quienes han quedado al margen. La pobreza que volvió a crecer en estos años, ¿verdad?, es un gran reto, un gran desafío. La marginalidad, los problemas que nos trajeron los inmigrantes ilegales, ¿verdad?, la delincuencia, grandes retos, grandes desafíos que yo espero que el país sea capaz de enfrentar. Muchas gracias, Sergio. Tenemos unos minutos todavía para... Muy corto. En fin, salieron muchas cosas bien interesantes. Uno, que la participación, lamentablemente, si uno mira la perspectiva comparada, no garantiza el éxito, sino que es un componente más, una serie de cosas que tienen que salir bien. Y nada, es re importante. Lo mismo respecto a los gobiernos locales. Yo creo que ahí efectivamente hay una clave también, no solamente en los gobiernos locales, sino que en muchos lados, sobre todo en las zonas más extremas de nuestro país, la ciudadanía se relaciona más con carabineros que con el aparato, digamos, burocrático del Estado, y eso yo creo que también es una clave para interpretar la subida en la confianza de esa institución. Un comentario respecto a algo que decía Claudia respecto a la superación de la subsidiariedad y el neoliberalismo. Primero, el neoliberalismo no está en lo que tú decías, por supuesto, pero claro, a mí me parece que si hay algo que quedó... Puedes ponerlo en mi boca. Claro, si hay algo que quedó defenestrado esa lógica de la superación del neoliberalismo, o al menos la lectura unilateral respecto de eso, porque hay demandas muy sentidas por la ciudadanía que yo creo que sí están en la lógica subsidiaria, y a mí me parece que además, si queremos potenciar los gobiernos locales, las autonomías territoriales, en un sentido más propio que lo que hizo la convención, yo creo que el principio de subsidiariedad puede ayudarnos mucho. Desde luego no es lo mismo que tuvimos del 90 adelante, podemos hacer hartas correcciones ahí, yo creo que es recontra importante mirar eso. Y una última cuestión que yo creo que es lo que a mí me da más vuelta, es cómo gestionar o gobernar en medio de la incertidumbre, ¿no? Cómo hacer o evitar que estos triunfos que se vuelven cada vez más grandes y se dilapidan cada vez más rápido, nos sigan pesando tanto, ¿no? Porque creo que al igual que en Sergio y mucha gente, necesitamos cierta estabilidad política para poder resolver la otra serie de problemas que son muy importantes, porque son los políticos quienes votan las leyes, ¿no? Y en ese sentido, espero que tengamos una constitución legitimada por la ciudadanía, por una parte que tiene que aprobarla en un plebiscito al final del proceso, pero también por los políticos, que son los usuarios principales de la constitución, ¿verdad? Y ahí yo creo que, en fin, lo de la tregua de élites que se habla ahí es sumamente importante, porque claro, ahí sí yo veo en el Congreso, veo, bueno, el cantinfleo, la payasada, el mal gusto, la grosería permanente,
pero también veo un sistema que está como chapoteando en el barro y que acelera y no tiene mucho cómo salir. Y en ese sentido me parece que la opción por seguir el cambio constitucional, a pesar de que hoy día se muestra como algo impopular, espero que sus resultados muestren que no fue una opción desacertada, y para eso, paradojalmente, quienes tienen la llave son quienes no querían darla. Bueno, nos quedaron muchos temas por conversar, pero se nos acabó el tiempo y ya tendremos otras ocasiones para seguir conversando, así que no me queda más que agradecer a Claudia, Rodrigo, Sergio y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos también a seguir atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para estar enterados de las próximas actividades. Así que muchas gracias.